Gracias por venir, Vamos a volver, vamos a terminar con el paréntesis paranoico y vamos a volver a hablar de pobreza. No importa si el problema es nuevo o viejo, si es responsabilidad de este gobierno o del anterior, si es culpa del presidente, del gobernador o del intendente, no importa, existe, está pasando y nadie hace nada. La mitad de los pibes pobres está malnutrido, es decir, o tiene bajo peso, o baja talla, o está gordo. Estas son las múltiples caras de un mismo fenómeno. La mitad de los pibes pobres comen muy mal y nadie sabe qué hacer. Sigo el mismo peso. No, o sea, no me aumentó ni siquiera un gramo. El derecho a la alimentación y el derecho a la salud está impactado fundamentalmente por las dificultades que tiene la familia de adquirir los alimentos en cantidad y calidad necesarios. Mi marido está sin trabajo, no tengo para comprar la leche en polvo, la de bebé. Ajá. Y le estoy dando la leche, la común en polvo, pero a esa le hace mal. Las cifras oficiales dicen que este año aumentaron la pobreza y el desempleo en Argentina. Respecto de los comedores comunitarios no hay cifras oficiales, pero todos tuvieron que aumentar, incluso duplicar, la cantidad de raciones que entregan. Desde hace años el movimiento Barrios de Pie viene realizando un trabajo estadístico en sus comedores populares sobre malnutrición en bebés, niños y adolescentes. Este año se alarmaron. En los comedores veían que había cada vez más chicos que comían poco y tenían bajo peso y otros que estaban gordos por comer mal. Con la construcción del indicador de situación nutricional hemos llegado a 9.200 niños en 25 distritos, 270 merenderos y ahí también la media de malnutrición es del 47% sobre esos 9.200 niños. ¿Esos 9.200 niños de dónde son? Son de barrios de 25 distritos. Mamá está sin trabajo, los papás también, no le alcanza para la leche, para la fruta. A veces hacemos un guiso, se come fideo o arroz, eso es lo que estamos viendo en la familia, la mamá nos comentan que se come lo que hay en casa. Y el bebé termina comiendo de la misma olla de la mamá, porque no se puede hacer una papita, un zapallito separado del bebé porque no se puede comprar dos ollas. ¿Y ahí arranca la malnutrición? Ahí arranca la malnutrición. La alimentación de los niños está siendo a base de hidratos de carbono, grasas, y eso hace que son niños pobres, muy gorditos, pero eso no tiene que ver con la ingesta de nutrientes, sino con una alimentación a base de harinas, fundamentalmente. Yo lo traje acá, la copa de leche, que es del barrio, y la tengo acá, la pesaron el otro día y está pesando lo mismo. La llevé a controlar a 5 meses y sigo el mismo peso. No, o sea, no me aumentó ni siquiera un gramo. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Por qué era? Le mandaron a hacer estudios de la orina, y acá tengo todos los estudios, lo mandaron a hacer, de parasitología también, para ver si podía haber si algo de eso. Que ahora se los tengo que hacer. También lo que pasa es que no se consiguen turnos te dan turnos, pero de acá, no sé, 2 o 3 meses y no te atienden. A veces dicen que no hay. La alerta la ponemos en que el tema del sobrepeso y la obesidad tiene un impacto directo en la salud del niño, ya que tenemos problemas de respiratorios, asma, diabetes, problemas hasta psicológicos, te diría, porque el niño gordo es muy burlado en el colegio. Entonces hay un problema de baja autoestima en esos niños. Nosotros estamos justamente trabajando el impacto de este problema de la malnutrición, cómo afecta la calidad de vida de estos niños, y justamente es la puerta de entrada a enfermedades en su edad adulta. Un bebé de 4 meses tiene que tomar teta. Lo que pasa es que a mí con mal alimentarme no me sale mucha leche. Entonces él se desespera. Y ahora como no tengo, mi marido está sin trabajo, no tengo para comprar la leche en polvo. La de bebé. Ajá. Y le estoy dando la leche, la común en polvo, pero esa le hace mal, lo seca. Hay una situación económica que ha impactado directamente en el bolsillo de las familias que están atravesando una situación de muy alta vulneración
de sus derechos, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud está impactado fundamentalmente por las dificultades que tiene la familia de adquirir los alimentos en cantidad y calidad necesarios para poder acceder a una dieta nutritiva. Tengo 9 hijos, con él 10, y vivo acá en una casillita que es toda grande, tiene una sola pieza nomás. Y ahí vivimos en una cama cucheta, duermen 2 chicos, los 8 chicos. Y después vienen al comedor acá, que eso es lo que me salva a mí, porque mi marido es vendedor ambulante y no hace plata todos los días, no le va bien. Entonces vienen a comer, toman la merienda acá, todo. Hace 8 meses que vienen a comer acá y a veces no alcanza, y esto viene bien, porque la plata no alcanza, es todo, si no, todo el día alita comemos nosotros también. ¿Qué me quita comer todos los días? Alita. ¿Alita? Sí, porque es lo más barato, pollo trozado. ¿Cuánto gastas con eso, por ejemplo, cuando vas a comprar? Está los 2,30 kilos. ¿Qué hiciste hoy? Empanadas. Móstrame. Empanadas ¿De qué? con ensalada de arroz, de carne. Ensalada de carne con arroz. La semana pasada hicimos polenta con salsa. Y ayer hicimos ensalada de lenteja, todo. Lenteja y más hacemos guiso para que alcance a los chicos. Si no, no va a alcanzar. Te viene y te pide un pedazo de pan y si no tenés te da lástima también. Hoy, por ejemplo, le compré yo la carne picada y le entreveramos con el enlatado que nos dan el gobierno. ¿Enlatado de qué? De carne. De carne. Pan de carne le dicen al enlatado. ¿Por qué no te levantas para cocinar? Y hoy me levanté a las 6. Y sí, a las 6 de la mañana porque hay trabajo. A las 8 empezamos a cocinar. A las 8 hasta la 1, porque los chicos comen para ir a la escuela. ¿Terminan de comer y se van a la escuela ¿Sí? de acá? A las 11:30 ya tiene que estar la comida, porque comen y después se van a la escuela. Hasta mi hijo comen acá, no. Después se van, no sé si comen otra vez a la escuela, pero primero comen acá, porque les gusta mi comida, dice. Y ellos quieren más, quieren más, quieren más. ¿Qué haces cuando te dicen quiero repetir? Y le doy, a veces nosotros nos quedamos bajo de la mesa, lo comemos. Y le damos a ellos. ¿Terminaste? ¿A quién le falta ahora? Mira, quiere salir a la tele los chicos. ¿Me pasa el plato? De febrero ahora, ¿vienen más chicos? Sí, vienen. Esto que ustedes están viendo es en el campo, en el lugar, la traducción de la estadística. Esa gente que tiene que ir a comer a un comedor, en ese caso es el comedor de Barrios de Pie, y que además hacen una medición nutricional de la evolución de la talla de los pibes, son indigentes, o sea, son lo que figuran en el universo de los indigentes. Algunos serán nuevos indigentes, hay 600.000 nuevos indigentes a lo largo de este año de gestión del presidente Mauricio Macri, otros serán viejos indigentes que vienen ya, se habían caído del mapa en la gestión del gobierno anterior o vienen de varias generaciones de indigencia. Poco cambia. La cifra a la foto del día de hoy, estamos en el 33% de pobreza. Esto era lo que comentabas vos, Adrián, respecto de los pibes que ya no comen leche, ¿no? La caída del consumo de leche. Claro, a ver, la verdad que no, por más que uno lo sepa, no deja de impactar esto, ¿no? Porque, a ver, esto es lo que hay que resolver. Esto está antes, que el déficit fiscal, esto está antes que el déficit fiscal, esto está antes que la problemática de la inflación, esto es urgente. Si permanentemente, los padres, ahí hablaba uno que era, el marido era vendedor ambulante. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, el vendedor ambulante, que es uno de esos precarizados, ¿sí? Esos que no están en blanco, no vende el turrón. Entonces, si el trabajador pierde su trabajo, si no puede llevar la leche a la casa de sus hijos, el trabajador en blanco no puede comprar el turrón, sí, entonces tampoco come. Sí. Y es una cadena, y es un círculo vicioso que cada vez, y es una espiral que cada vez se profundiza más en desigualdad. Nunca en la historia de la Argentina, mientras se mantuvieron estas políticas recesivas, estas políticas de achicamiento del mercado interno, apertura de importaciones y endeudamiento externo, la espiral
fue siempre negativa, nunca positiva. También hay que decir que acá el problema es que nunca se logró, incluso ni siquiera durante el kirchnerismo, se logró penetrar algún momento, 23%, el núcleo duro de pobreza, que nunca bajó al 25%, Rolando, y casi te diría que en toda la democracia nunca bajó al 25%. El camino era en el que íbamos. Acá se puso marcha atrás. Iba lento, al final iba lento. Pero peleábamos todos los días, ¿sabes por qué? Teníamos, cuando quisimos agarrar más recursos para poder invertir en producción, en energía y en esto, como por ejemplo fue en la 125, nos boicotearon todo el país. Eso era tener recursos. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Le devolvió las retenciones y ahora no pagan más retenciones. Luis. Es el camino contrario. No, yo no coincido. Por estos chicos es que nosotros estamos trabajando incansablemente en el gobierno. Ni es el vaso medio lleno ni es el vaso medio vacío. Lo que tenemos que hacer es salir a buscar agua y este creo que es el gran desafío. La verdad es que yo no entiendo cómo desde el kirchnerismo pueden decir nos preocupa y estas medidas deben tomarse de manera urgente cuando nos entregaron un gobierno con más del 28% de pobreza y gobernaron no 12 meses, 12 años gobernaron. Pero yo no hay 33. ¿Y sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? ¿Y sabés cuál es el problema? 33. Ustedes no reconocen absolutamente nada. Reconoceme la inflación, reconoceme la pobreza, reconoceme la desocupación, porque no reconocen absolutamente nada. Y del 28 lo llevaste al 33. A ver, con las políticas de inclusión nacional y popular que ustedes hablan, no solamente se robaron la Argentina, sino que dejaron esta Argentina que hoy estamos viviendo, esta Argentina que estamos viviendo es producto de la política que ustedes que implementaron durante 12 años. La leche para los pibes, Petri. Los datos del INDEC que hoy conduce Todesca, en términos de desigualdad, la información de la UCA también habla de desigualdad, muestra una cosa muy sintomática. Desde el 2003 hasta el 2015 bajó de 28 a 12,30 la brecha entre los que más tienen y menos tienen. Yo no sé qué datos imaginan, elucubran para plantear las cosas, digo, que la Argentina no se transformó en los últimos 12 años. Quiero decir algo respecto de la inflación. Hoy se conoció el 2,5 de la inflación. Cuando uno mide los últimos 6 meses, de acá para atrás, te da en promedio casi 2% de inflación. Cuando miras los últimos 6 meses del kirchnerismo, te da un 84. Explícame cómo perdimos 10% de poder adquisitivo el año pasado y tenemos la misma inflación que teníamos la inflación antes. del kirchnerismo, ahora, que no quería hablar de eso, y que sean los ministros de Economía cuando le preguntaban de inflación. ¿Esa inflación que me está hablando? Del INDEC, porque ¿Es INDEC? Ahora el supuesto INDEC, no. mira, tiene tres cosas muy sintomáticas. En enero, cuando vos ves el indicador del IPC del INDEC de enero, pasa una cosa muy rara, que la verdad que la persona que está del otro lado va a decir, no, es mentira. Aumenta 2,1% lo que tiene que ver con el costo del alquiler, pero se reduce 2,1 el mantenimiento de la vivienda. ¿Qué es el mantenimiento de la vivienda? Las expensas. Yo quiero que alguien, que venga algún argentino me diga, me bajaron las expensas en enero. Vamos a hacer una cosa. No uses el INDEC. En el Congreso, el IPC Congreso, usa ese. Y vas a ver que también te da mal. Espere. Quiero usar la UCA, te da mal. Vamos a ir bien con no tenemos datos sobre el INDEC. Espere. El Vasco estaba en un gobierno. ¿Qué hicieron ustedes para hacer algo? Porque cuando llegan después de la caída de la convertibilidad, ¿qué hicieron cuando tenían un nivel de pobreza del 40, 50? Nos tocó agarrar la peor crisis social, política y económica que recuerda la Argentina. La explosión de la convertibilidad dejó 18 monedas circulando en el país, los bancos cerrados, 5 presidentes en 10 días, en fin, el club del trueque, se llegó a ese escándalo, los bancos sin reservas. Y era una crisis inédita, pues habían roto los contratos, explotar la convertibilidad, la gente debía el televisor en dólares, la casa en dólares, iban a caer los bancos. Entonces, en esa crisis inédita había que juntarse. Lo primero que se hizo fue crear en la historia argentina el Ministerio de la Producción. Porque ya dijo, de acá se sale produciendo. Y cuando había que tomar medidas, que insisto, no había antecedente, no había manual donde ir a consultar, lo primero que se priorizaba es esto. ¿Prioriza el arranque o no? No era más el costo fiscal, no costo fiscal, arrancamos o no. Y era una discusión que hacía Dualde. Disculpa, el arranque fue, la clase trabajadora perdió el 28% del salario con la devaluación que hicieron en el gobierno que usted estaba. Perdón, 28% perdieron del salario con la devaluación que hizo Dualde. ¿Querés que le conteste? Pues yo te contesto toda la tarde. Digo, te dice, la devaluación, saber a qué lo hizo, me parece, la devaluación te la hizo Cavallo, no te confundas. La devaluación hizo un modelo que terminó de explotar y vos agarraste la onda expansiva de esa explosión, no es que vos la generaste, y vos tenías que arrancar desde ese desastre para algún lado. Yo igual te digo,
te doy 11 años, 12, 16, cuánto es de ventaja, pues por supuesto que podemos haber cometido errores. Pero que con 18 de ventaja me digan que hubieran hecho. Y ahora también vamos al concepto de lo que era arrancar. Y yo te pregunto, ¿qué se hizo? Liberar la energía productiva de la Argentina. Por eso arrancó el campo, la industria vitivinicultura, el software. Y en un año, el año 2002, la Argentina generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Y en un año y 3 meses, ese gobierno que recibió la peor transición de la historia argentina, entregó un país, primero en paz, creciendo al 7%, con 3% de inflación, habiendo salido de la convertibilidad que nadie tenía idea cómo se salía. ¿Cuál fue el secreto? Liberar esa energía productiva, que es lo que el gobierno no hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque vos tenés 2 criterios. O liberás para crecer. El gobierno tiene un criterio que en el mundo nosotros no compartimos, que es decir, primero saneo la moneda y después crezco, primero arreglo los problemas estructurales y después por añadidura... O sea, primero bajo la inflación, después crezco. Y nosotros lo que decimos es, creciendo se sanea la moneda, creciendo vos arreglás los problemas macroeconómicos. Ahora, lo que vos acabás de ver ahora, en una Argentina, la pobreza es un tema de largo plazo. En todos los países puede haber pobreza, lo que no puede haber es hambre. Ricardo Intialpes, especialista en economía popular. ¿Cómo se puede intervenir de manera inteligente en el núcleo duro de pobreza? Mira, primero es entendiendo que cualquier intendente que quiere eliminar esos niveles brutales de pobreza a menos de 200 kilómetros de una gran ciudad como Buenos Aires, lo puede hacer. ¿Sí? O sea, eso es lo primero, y vas con muchísimo respeto por todo el proceso del que vos formaste parte. Digamos, creo que hoy ese cuadro lo tenés en los municipios que gobierna el socialismo, el radicalismo, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, Cambiemos. ¿Está bien? O sea, acá el que tira la primera piedra es un cara dura. ¿Está bien? Porque no hay ningún municipio que no tenga esos quilombos. Yo no conozco ninguno. Entonces, primer cuestión... Pero los intendentes están desentendidos de la cuestión política económica. Los intendentes dicen, bueno, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, ahí vos me dijiste cómo hacerlo de manera inteligente. Cuando yo fundé Consultora Tecnopolítica fue porque, viste, cuando uno escucha que se habla de los virus, de los troyanos, parece natural no entender nada. En cambio, cuando se habla de política y de economía, todo el mundo creo que entiende. ¿Está bien? Cuesta mucho asumir, a la gente le cuesta mucho asumir que es complejo el tema. ¿Se entiende? Yo por eso armé un equipo de gente que dice, mira, esto es un quilombo, hay que saber mucho para resolver algunas cuestiones. Ahora vamos a los bifes en concreto. Anteayer, 500.000, 300.000 personas se manifestaron en Belgrano y 9 de julio. ¿Sí? Todos trabajadores. Creo que Juan antes dijo que el trabajo en la Argentina tiene más o menos, contiene a 20 millones de personas, de las cuales 10 millones trabajan en blanco. 6 millones laburan en el sector público, 3 millones y pico laburan... No, 6 millones sector privado, 3 en el sector público. La verdad que si vos en ese acto decías, levante la mano 1 millón que se quiera comprar una casa, hay 1 millón que paga el alquiler y levanta la mano. Tío, que vive en una villa... No, pensemos en los que pagan de 3.000 a 12.000. ¿Sí? Pensemos en los que pagan de 3.000. Puede llegar a pagar 3.000 en una casilla. Por supuesto, pero digamos, por ahí otro paga 1.600 o ocupa en el último lugar de Derqui o de Moreno. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que el gobierno lo que no está terminando de entender por falta de cuadros técnicos, ¿se entiende? O sea, yo no veo la mala intención que por ahí perciben algunos compañeros, digamos, de otras fuerzas políticas, y que puede ser cierto en algunos. Yo no creo que el gobierno sea un grupo de malditos malintencionados que quieren romper el país. La verdad que para nada, conozco un montón de tipos que no lo son. Ahora, hay una falta de creatividad para garantizar crecimiento y producción con equilibrio fiscal. No saben cómo cuerno hacer política popular sin repartir guita y quebrar al Estado. Entonces, para proteger al Estado de no quebrarlo, ¿sí? No hacen política popular. Y eso tiene una solución, lo inventó el Plan Marshall, que se llama crédito. Entonces, o sea, si vos a los pobres les das un crédito, no te lo garpan. Pero si a la clase trabajadora ocupada, o sea, a la crema del sector trabajador, donde tenés hoy por lo menos 5 millones de asalariados, le das una corriente de crédito que en lugar de mandarlos a Garbarino, Compumundo, Frávega a comprar estupideces chinas, compran riqueza estructural de producción nacional, el marido de la señora deja de vender turrones y empieza a poner... Es lo que dice Daniel Arroyo también, que hace falta y bueno, en algo de eso, coincidimos un poco. Por lo que vos decís, digo, acá no se trata de maldito o no maldito, sino que el gobierno
y eso lo percibieron los 200.000, 300.000 que estuvieron el otro día en la marcha de la CGT pidiendo el paro, lo perciben los miles de docentes que están parando y se están movilizando por un salario que cubre el costo de la canasta familiar, un 18%, y amenazan con hacerlo por decreto, con descuentos. Digo, mi pareja, mi compañera es docente, hace palo y le descuentan de su salario de 10.000 pesos, le descuentan 800 pesos. Un gobierno, digo, ahora dice el dato de la inflación, si uno lo proyecta, da muy por encima del 18 de este año, pero ya el año pasado se perdió. Y se habla de la pérdida de promedio del salario, alrededor del 6-7%, promedio. Pero los trabajadores que tienen menos ingresos... Pero déjame ir a un punto ahí, no, pero porque lo que vos decís es cierto. Perdieron el 14%. Entonces, yo lo único que déjame terminar. Sí. Lo que quiero decir es, acá las políticas que comenzó el gobierno fue la devaluación, transferencia de ingresos hacia los grandes grupos económicos, quita de retención a las patronales agrarias, a las mineras, despidos. Eso fue una política que benefició claramente a los ricos y eso lo ve la mayoría del pueblo trabajador. Pero entonces, eso no se sale imprimiendo plata ni repartiendo guita, sino como decía el Vasco. Pero dame un segundo. Un plan de obras públicas, por ejemplo, vos hablabas de la vivienda, ¿no? Y veíamos recién, y la situación, un déficit habitacional, que esto no es del gobierno actual solamente. No, es de los últimos 50 años. 3 millones de viviendas. Sí, faltan. No hay un plan de obra pública que plantee justamente en función de esa necesidad de la mayoría del pueblo. Pero hay algo bueno. Un plan de obra pública que genere empleo. Pero hay algo bueno, que es que sacaron al Procrear del ANSES de ser un programa. Dame un segundito. Se privilegia la especulación inmobiliaria. Pero dame un segundo. Sacan la vivienda para toda esa gente que lo necesita. Sacar al Procrear, ¿sí? De la mirada de que es un plan, digamos, entre comillas, de subsidio, ¿sí? En donde, de acuerdo hacia el Estado, le sobra un mango más o menos, puede poner un par de miles de créditos más o menos. Meterlo en el Ministerio de Infraestructura es una medida positiva para... No se nota todavía. No, pero lo hicieron la semana pasada, lo van a anunciar el sábado. Lo que vos decías de los créditos. Ojalá que lo hagas. Fíjate lo que acabamos de ver con tema de hambre, y hoy vos hablabas que en Río Negro tiramos la fruta. A veces entendemos el desastre que estamos haciendo con el supermercado. Todo es muy bueno, pero si no hay crecimiento, si vos no podés crecer, es imposible repartir. Y ahí lo que yo te digo en alguna medida de aquel momento, no te digo, es que hoy... Ustedes están planteando la devaluación. Pero hay capital... ¿Desde cuándo la devaluación no devaluar es bueno? Martínez no devaluaba. Pero pará, vos querés la revaluación de la moneda. La izquierda coincide con Caballo, loco. Aclarar, esto de querer la devaluación, vos querés la revaluación. No hay devaluación si no hubo revaluación. ¿Sabés de qué forma se salen de los retrasos cambiarios en la Argentina? De dos, mal o peor. Siempre fue así. Entonces, lo que nos tenemos que cuidar cuando se desequilibra la Argentina siempre de la devaluación. Pero ¿cómo sabes? Yo soy un empresario argentino. Vos querés que exista la economía. Pero eso no es eso. Entonces, que más perdieron los trabajadores fueron con el dólar barato. A ver, Martínez de Caballo y ahora. Es decir, la devaluación, que es terrible, licúa salario, el retraso cambiario, destruye empleo. Son dos cosas distintas. Uno destruye empleo y el otro licúa salario, que lo que tiene que hacer es... Ahora, yo te pregunto, y vos lo acabas de decir con toda tranquilidad, ¿cómo Argentina, con los niveles de crecimiento, vos acabas de decir del campo hoy, todo lo que agrega valor en el campo lo destruiste? ¿Y dónde vas a dar salario en el campo? En el molino, que en vez de vender el trigo a Brasil, haga galletitas y fideos. ¿Dónde lo vas a hacer? En la soja que le está mandando a China como poroto, que lo hagas en biocombustible o le des proteína a los cerdos. Y ahí vos tenés ingreso a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Vos decías, Fernando, recién, nosotros, a ver, hay 4.000 terratenientes en la Argentina que tienen la mitad de las tierras cultivables. La principal renta, que es la renta agraria que tiene la Argentina, se la llevan en especulación inmobiliarias, productos suntuarios. Entonces, pero vos no tenés idea de lo que estás hablando. Los empresarios en la Argentina siempre se quejan diciendo que el alto costo del trabajo en el campo, la fracción promedio de tierra del campo son 120 hectáreas. ¿Qué estás hablando? ¿Cuántos son los productores de menos de 10 hectáreas? De los campos, de la Esperen, porque así no se entiende nada. Esperen, no se entiende nada. Esperen, que no se entiende nada, Hernán, sí. No, yo lo que digo es... Un poco de orden ponga. No, imaginar
que en todo caso este gobierno comete errores, etcétera, etcétera, la verdad que me parece un poco ingenuo a esta altura del partido. La verdad, bueno, él mencionaba la quita de retención, la devaluación. Digo, arrancamos del año 2017 con un tarifazo, que es continuación de lo del año pasado, con ninguna motivación de que el salario real aumente en la Argentina y apertura importadora. Una pérdida del 2%. Nadie puede saber, con una pérdida. Nadie puede saber en la Argentina dónde termina eso. Pero tenés que ser muy parado. Si siguen así se pegan un tiro en el pie. Bueno, probablemente allí vamos. A ver, hay un paper del Ministerio de Producción de hace unos meses atrás que dice que en algunas actividades, textil, calzado, muebles, electrónica, sobran 360.000 trabajadores. Sí, echaron 50.000, faltan 310. Sí, explíquenme cómo creen que va a cambiar esto. ¿Puedo opinar? Por supuesto, ¿puedo opinar? Pero que es así. El gobierno, yo lo he escuchado decir, hay sectores que hay que transformar. Una cosa es un plan de transformación y otro un plan de destrucción. A ver, Luis, pero vamos a preguntarle, Luis, con buena leche, ¿vamos un campeonato pocos ganadores, muchos perdedores? No, nosotros queremos generar puestos de trabajo. Me que queda grabado, en un año te venimos a ver y te traemos de vuelta. Intermediación financiera. Pero que además no solamente queremos. ¿Cuáles son las actividades que ganaron el año pasado? La financiera. Pero vos sabés, fue la mejor. Yo te voy a decir algo. La actividad que más creció durante el kirchnerismo fue la intermediación financiera. Eso no me digas. No me hables de la intermediación financiera. No me hables. Y agroindustria ganó. Pero a partir del segundo semestre creció la construcción. Intermediación financiera y servicios. ¿Sabes cuánto generan entre los cuatro? Él dijo el agro, 6%. Ya tenemos entre más los cuatro, de 100.000 12% de puestos de trabajo. 12%. Y nunca cambiaron del 12% en los últimos 20 años. Es imposible. Cuando Echeverri dice vamos a generar 1 millón de puestos de trabajo, es imposible, querido. Tienen 300.000 puestos de trabajo. ¿Cómo van a hacer para multiplicarlos por 3? No le mientan más a la gente. No pueden decir cualquier cosa. Escuchá esto, dame un segundito, por favor. ¿Vos sos concejal en San Martín? Sí. Bueno, el conurbano bonaerense tiene 250.000 cuadras sin pavimentar. No es culpa de San Martín. ¿Sí? Te digo que para pavimentar una cuadra 2 personas laburan un año seguro. O sea, querés crear 500.000 puestos de trabajo, mandamos a pavimentar lo que ya sabemos que hay que pavimentar. ¿Sí? Se lo damos en crédito a los vecinos de la... No, es una obra pública de esa bien pedorra que no se hace al nivel que se puede hacer. Yo lo que digo es esto. Viene un momento muy cruel en donde toda la gente que participa de la política tiene que tomar una decisión de hierro, que es para quién labura. Para sí misma, ¿sí? Para tener laburo después de octubre, ¿sí? O para el pueblo argentino. Vos fijate que garpa mucho más en rating, garpa mucho más electoralmente hablar de lo que está todo el mundo en desacuerdo que hablar de lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, el Vasco, Nicolás del Caño, Hernán Lecher, no me acuerdo tu nombre ni tu nombre, están todos de acuerdo en que en la Argentina faltan 3 palos de vivienda y que hay una cantidad de trabajadores asalariados. Y un núcleo duro de pobreza 25.000%. Que lo resuelve, y estamos todos de acuerdo en que solo se resuelve laburando. Entonces yo lo único que digo es esto, tenemos 2 opciones. Empezar todos a ver quién se pone más plumas, lentejuelas, y jugar todos a Guandanara para ver a quién votan. O ver en qué estamos de acuerdo todos. El otro día... No estamos todos de acuerdo. Pero en algunas sí. Todos podemos decir que hace falta 3 millones de casas. Ahora, hay una matriz de país que se está consolidando en estos 15 meses, ¿sí? A partir de que asumió Mauricio Macri como presidente, que excluye. Y excluye no porque son torpes. Yo no creo que sean inútiles. La verdad, no creo eso. Ni creo que sean insensibles. Creo que lo que están haciendo es transferir riqueza de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Pero como nunca, como pasó en los años 90, como pasó en la dictadura militar. Porque es el mismo plan. Y eso significa pobreza y exclusión. Entonces no es un problema de torpeza, no es que no nos ponemos de acuerdo. Acá hay quienes trabajan para distribuir la riqueza y hay quienes la quieren concentrar. Pero hay que trabajar para producirla. Estamos aquellos donde no puede llegar. Mira, vengo a Misiones. Misiones, el primer paso agregando a la madera es hacer casas. Y hacen casas excelentes. Están haciendo más de 40.000. Ahora, ¿sabés qué están haciendo después del desarrollo? Se las vamos a importar de China las casas. Entonces, si este es el modelo... Te aseguro igual que vos estás planteando. Eso se la tiraron a la Cámara de la Construcción. Juan Enrique tiene una placa, quiero que me la diga. Rolando, bueno, si analizamos los resultados del año 2016,
40% de inflación, y vos ahí claramente con un 40% de inflación sumás 1,5 millones de nuevos pobres, 600.000 nuevos indigentes. Y ahora vos decís, la inflación fue el problema. ¿Qué pasó este año 2017? Viendo que la inflación de enero fue del 1,3%, parece que rebotó. Y la pregunta es, ¿el gobierno quiere bajar la inflación? Nos metemos... ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron aumentar la inflación? Mirá, 2,5 en febrero, rebotó del 1,3 al 2,5. Y vos mirás, viviendas y servicios básicos, 8,4%, acá tenés los tarifazos. Ahora vos decís, el gobierno quiere bajar la inflación. ¿Por qué aplica estos tarifazos? Después ves educación, claro, febrero, estamos hablando de febrero, uno de los meses que no tiene inflación. Ya tenés educación en un 4%. Medicina, el aumento que otorgó el gobierno a las medicinas prepaga, 3,3%. Y alimentos, que no deja de aumentar, 1,9%, alimentos y bebidas, por encima del 1,3% de enero. Ahora, si vos anualizás 1,3 más 2,5, te da el primer bimestre casi un 4%. Lo anualizás y te da un 22%. Decime, Rolando, esta semana que hay una lucha gremial, ¿qué gremio va a querer cerrar por debajo del 20% cuando vos anualizás estos primer bimestre y te da un 20-22%? Y te agrego otras cosas inexplicables. ¿Para qué aumentaron los peajes, por ejemplo? Que, no, digamos que ya venía aumentando. ¿Para qué aumentan los peajes que se disparan también el costo del transporte? Vos incluso, Hernán, decías que hay cosas que están valoradas a menos, o sea que hasta la inflación podría ser mayor. Bueno, claro, es que en ese cálculo, además, cuando vos ves, por ejemplo, los servicios, el INDEC pondera 0,35 la electricidad. ¿Qué significa esto? Vos gastás 30.000 pesos, bueno, pagás 100 pesos de luz. De nuevo, parece un poquito irreal, ¿no? Gastás, tu ingreso es de 10.000, gastás 35 pesos de luz. Está subvalorado justamente el peso de los servicios. No, cuando además en cualquier casa empieza a sentirse una factura de una luca, viste, sumado te vas... Bueno, ningún argentino paga menos de eso, con lo cual... Cuando vos vas al indicador, claro, eso está hecho con ponderadores que tienen 10, 12 años y que no representan el consumo eléctrico que vos tenés en la actualidad, con lo cual tiende a disminuir justamente el indicador del IPC. Sucede eso. Otra cuestión que ha hecho Cambiemos desde hace algún tiempo, la modificación de precios transparentes. Una de las cosas que querían hacer justamente con esa modificación es apuntar a los precios de contado. ¿Qué mide el INDEC cuando mide el IPC? Mide los precios de contado. Entonces... Claro, lograron que los precios de contado no aumentaran para que no aumentara demasiado la inflación. Ahora, lo que sucedió es que tenés 9.800 millones de pesos menos en ventas a crédito. Además de que el tipo que compró a crédito paga más caro, con lo cual, digamos, es medio un engaño a pichanga. Digo, no es una mentira. Antes que se me pongan fervorosos otra vez, nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos.